Bendiciones, pueblo de Dios. Buenas noches, familias. Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Familias que entran en este tiempo, segmento Pan de Vida. Sean todos muy bienvenidos en este tiempo, que es una bendición. Aquí estamos siempre estudiando de la palabra del Señor y siempre el Señor nos dice algo siempre y siempre en el momento preciso que lo necesitamos. Así que allí siempre es una buena oportunidad para que usted empiece a compartir, comparta sus amistades, compartamos todos unidos segmento Pan de Vida. También siempre recuerde que aquí estamos para servirle, para orar por sus necesidades. Siempre allí escríbanos para orar por sus necesidades. La oración, todos sabemos que hay poder cuando nos unimos en oración, en un mismo espíritu y en una misma misión, en el nombre de Jesús. Bueno, familias, allí donde está, vamos a hacer esta oración. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, le doy gracias, Señor, por este tiempo que me permite estar aquí en segmento Pan de Vida. Gracias, Padre, por este tiempo glorioso. Gracias, Padre, por mis hijas. Gracias por su amada iglesia, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo, y todas las familias que se conectan en todos los estados y en nuestros países de origen. Gracias, Padre Santo, porque usted es un Dios amoroso y siempre nos habla, siempre nos está hablando, y le damos gracias por ponernos tanta atención, Señor. Gracias, le entrego este tiempo, y conforme escuchemos la palabra, Señor, usted, Señor, habla en nuestras vidas. Si hay alguna necesidad, Señor, que quizás hermanos y hermanas no pueden decírselo a nadie, pero usted sabe lo mejor. Yo declaro que la palabra va a llegar justo y a tiempo, porque usted lo sabe todo, mi Señor. Y usted va a dar conforme lo que necesitemos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, le entrego este tiempo. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Siempre estamos allí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, y vamos a ir a capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 10. Del 1 al 10. Porque el miércoles pasado estuve hablando un poco del capítulo 1. Ahora vamos al capítulo 2 de Segunda de Reyes. Y vamos a leer esta porción poderosa del 1 al 10. Y dice así: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejará. Descendieron pues a Betel. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pasaron junto al Jordán. Verso 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Vamos a leer el 11 de una vez. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba:
Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Esta es la poderosa porción que vamos ahora a estar escudriñando las escrituras un poco, porque todo es profundo, pero un poco vamos a estar hablando de esta porción donde nos habla de la ascensión de Elías, donde termina su carrera. Allí miramos que el ministerio terrenal de Elías llega a su fin. Se produce una escena a la que el profeta, una escena poderosa donde está tratando también con Eliseo, una escena donde los profetas también, el Señor ya les había revelado lo que iba a suceder con Elías. Es una escena hermosa, pero a la vez también un poco triste, porque Eliseo estaba siempre allí con su mentor, que es Elías. Estaba siempre siguiendo a Elías como discípulo obediente. Él dejó todo desde que Elías le hizo el llamado. Bueno, Dios le hizo el llamado a Eliseo, pero Dios usó a Elías. Eliseo dejó todo, dejó su familia, dejó su trabajo, dejó todo por seguir al Dios de Elías y seguir, por supuesto, a Elías en esta gran misión. Y esto nos habla mucho acerca del discipulado, cómo el discípulo se desprende de todo con tal de seguir a Jesús. Nuestro Señor Jesús bien claro dijo que el que le siga a Él no tiene que mirar hacia atrás. Por eso es que cuando ponemos la mano en el arado, no tenemos que ver hacia atrás. Esto fue lo que hizo Eliseo. Eliseo, por supuesto, ¿verdad?, tiene sus partes donde él prefirió, dio el tiempo para ir a despedirse de su familia. Pero el Señor, esto lo hablé el miércoles pasado, pero el Señor, miremos también cómo el Señor habla de que, se fue a despedir de su familia, pero enseguida se fue con Elías. No se quedó allí. Él tomó una decisión determinada de seguir al Dios de Elías y de seguir también la misión que Elías, el Señor, le había encomendado. Entonces miramos que esa es la entrega que el Señor quiere de nosotros también. Y miramos que en esta porción que leímos, cómo Eliseo no se quería despegar de Elías. Vinieron los profetas y le dicen, ¿verdad?, que su señor se lo iba a llevar el Señor. Y él le dice, sí, yo sé, callad. Eliseo también sabía, él presentía esto, él sabía, pero también su confianza completa en el Dios de Elías, él esperaba hasta el último momento, hasta el final, estar con Elías. Qué poderoso es esa lealtad, esa fidelidad a su líder, esa entrega, esa obediencia, serle fiel hasta el fin. Y aunque Eliseo ya sabía, él mandaba callar a los profetas. ¿Por qué? Porque él quería estar hasta el final. Quizás los profetas lo querían desanimar en decirle, ¿para qué seguir ya si todos el Señor se lo va a llevar? Se va a llevar a tu mentor, se va a llevar a ese hombre que te ha guiado por todo este tiempo, por todos estos años, a ese hombre, a ese profeta que te ha enseñado tanto del Dios viviente. El Señor se lo va a llevar. Pero Eliseo siguió con su obediencia, con su fidelidad hasta el fin, hasta que allí recibió su porción. Mire, y yo siempre medito esto, que la fidelidad de un discípulo, somos todos discípulos del Señor, pero la fidelidad al Señor la recompensa. Él no se queda con nada. Él recompensa lo fiel que somos, lo obediente que somos. Fíjese que lamentablemente a veces, ¿verdad?, uno de ser humano no mira cómo el Señor nos bendice, pero a veces no miramos
¿Por qué son las bendiciones? Las bendiciones vienen por nuestra obediencia, por nuestra fidelidad. Por eso vienen. El Señor conocía el corazón de Eliseo y el corazón que tenía hacia su mentor, hacia su líder, hacia su el que lo estaba guiando, que era Elías, el profeta Elías. Esa fidelidad el Señor le recompensó, y le recompensó doble. Miramos que también Elías conocía también a Eliseo, la entrega que tenía, porque fíjese, Elías le hizo varias preguntas, le decía que se quedara, y Eliseo no quería quedarse, y Eliseo siempre respondía una palabra que se me queda mucho en mi corazón, porque él siempre decía esta palabra. Le decía Elías: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Mire la frase, la mencionó varias veces. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y esto me recuerda cuando el ángel se le apareció allí a Jacob, y Jacob decía: no te dejaré hasta que me bendigas. Eliseo estaba así: no te voy a dejar, Elías, hasta que yo reciba mi bendición. Y muchos en la Biblia miramos que por ejemplo, Ruth con Noemí. Ruth, ahí estaba la fidelidad de Ruth hacia su suegra Noemí. No te dejaré, tu Dios será mi Dios, y declarando: yo te voy a seguir hasta el final. Imagínense qué fidelidad. El Señor recompensó a Ruth, el Señor recompensó a Jacob, a pesar de lo que había hecho Jacob. Pero el Señor, a través del ángel, el Señor le dio su bendición. Ahora aquí Eliseo también iba a recibir su porción y doble. La fidelidad siempre tiene recompensa. Todo el tiempo, hermanos, hermanas, la importancia de serle fiel a Dios y ser fiel también a su líder. Ser fiel los hijos a los padres, tener fidelidad, los matrimonios, tener fidelidad el uno al otro, tener fidelidad en el trabajo, ser obediente y ser fiel, ser íntegro. Cuando digo fiel va incluido todo, ser íntegro, hacer todo bien, con honestidad, con obediencia, con transparencia. Todo tiene recompensa. Cuando un jefe mira el trabajo de su trabajador y mira cómo se esfuerza, la integridad, la fidelidad, la honestidad, ¿sabe? El mismo jefe viene y lo promociona, le da otro lugar de posición de trabajo. ¿Por qué? Se lo ganó. ¿Por qué? Por su fidelidad. Se lo ganó por su honestidad, por su integridad, por su obediencia. Y si un hombre aquí en la tierra recompensa por la fidelidad, la integridad, la honestidad, la transparencia, imagínese nuestro Dios. Nuestro Dios nos va a recompensar en grandes maneras. Entonces miramos que el Señor recompensa ahí a Eliseo. Eliseo no dejará que Elías se deshaga de él. Él estaba allí peleando su bendición. Él estaba ahí porque él quería lo suyo también. Entonces Eliseo en verdad era un verdadero discípulo, ya que había abandonado todo. Recuérdese, eso decía mucho de Eliseo. Para seguir a Elías no era fácil en aquel tiempo. Para seguir al Dios de Elías, pasar por todo lo que estaba pasando. Acuérdense que Elías, un hombre que tuvo también sus debilidades, pero el Señor siempre lo levantó. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado de parte de Dios, una gran misión, y tenía un largo camino que trabajar. Y Eliseo andaba con él. Y Eliseo era testigo de cómo era este hombre. Así que miramos que Eliseo, por eso Eliseo no quería escuchar lo que le decían los profetas, porque él quería seguir hasta el final y que nadie lo iba a detener por lo que le dijeran los profetas, que Jehová se iba a llevar a Elías.
los profetas lo que querían era que Eliseo se quedara allí, ya no hiciera nada y que dejara ir a Elías. Pero no. Eliseo era un buen discípulo. Eliseo mostró la lealtad y la fidelidad. Así que miramos que el Señor recompensa doble porción, doble bendición, doble, no le da uno, sino doble. Elías dijo, pide lo que quieras, pide ahora, esta es la oportunidad, pide. Y él le dijo, quiero la doble porción. Listo. En aquel tiempo los primogénitos les daban lo doble. Él estaba pidiendo lo doble. ¿Por qué? Tenía argumentos a su favor. ¿Por qué estaba pidiendo el doble? Porque era un hombre que había caminado fielmente. Y el Señor le dio su doble porción. Y él tuvo la oportunidad de ver a Elías también. De que el Señor se lo llevara vivo. Entonces miramos allí que esa fue una gran bendición de Eliseo también. No solamente le da la doble porción, sino que tuvo la bendición de estar hasta el final con su líder. De estar allí y cómo el Señor se lo llevó en esos carros de fuego. Ese carro de fuego significa algo muy importante. El carro de fuego era un instrumento de guerra. A Elías se le llama los carros de Israel y su gente de a caballo. Esa aparición del carro de fuego simboliza que estos profetas son el poder de Israel. Y es porque el poder de Yahvé, de Jehová, está con ellos. El carro era un instrumento de poder militar. Y el autor está diciendo esencialmente que Elías es como el ejército de Dios, la verdadera defensa de Israel, porque Dios está con él. Y todo esto estaba viendo Elías y Eliseo. Los dos, imagínense, Elías, el Señor ya le había revelado muchas cosas a Elías, porque el Señor le dijo a dónde tenía que ir. Él iba a ser arrebatado. Pero Elías experimentó ese momento en vida y fue llevado en vida. ¿Cómo se sentiría Elías? Hermanos, qué bendición. Y Eliseo ahí viendo todo. Qué bendición también. Entonces miramos que Dios trabaja en maneras gloriosas, pero esta enseñanza, recuérdese que solo Eliseo vio a Elías, nadie más. Solo Eliseo como discípulo estaba capacitado para ver esto. ¿Por qué el Señor no le dijo a Elías, tráete tráete a los profetas, tráete a todos los que han sido fieles conmigo para que estén en este momento? No. El Señor le hubiera hablado a Elías y le dijo, Eliseo, bueno, Eliseo no se quería ir. Por eso era que Elías le decía que se quedara, pero Eliseo estaba necio, porque estaba siendo probado también. Fíjese qué bendición, qué privilegio de ver todo este acontecimiento. Esto es glorioso, poderoso, es sobrenatural. Y cómo esos carros de fuego representan ese instrumento de poder de un militar. Así que Elías va a su recompensa eterna. Fue llevado para su recompensa eterna. Imagínese vivo, irse y poder disfrutar esa recompensa eterna. Por la fidelidad también. Sí, tuvo ese momento de agotamiento, de cansancio, pero él confiaba en Jehová. Y el Señor nunca lo dejó. El Señor siempre estaba ahí y lo levantó más fuerte. Ahora le tocaba seguir a Eliseo. Y Eliseo iba a emprender esa nueva misión como discípulo, pero un discípulo que había sido entrenado en todo el tiempo que estuvo con Elías. Eliseo sabía lo hermoso que es servirle a Dios y lo poderoso que ahora el Señor le había dado, la doble porción, la doble unción,
la doble, era doble, o sea que estaba bien empoderado para ir a presentarse ante todo lo que venía. El Señor prepara a sus hijos y a sus hijas y llevan una preparación también de aprendizaje. Esto fue lo que llevó Eliseo a ser preparado y poder Dios, Jehová, poderle confiar ahora la misión que era encomendada y que era entregada en sus manos para que él siguiera lo que Elías había hecho. Así que miramos, 13 al 25, llega la ascensión de Eliseo. Ahora le toca a Eliseo. Dice así: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fuesteis? ¿Que no fuereis? Mire, Eliseo les había dicho: no vayan, pero eran necios. Querían encontrar el cuerpo de Elías, pero no, ya no lo podían encontrar porque Eliseo había sido testigo que había sido arrebatado, llevado vivo a su recompensa eterna. Eliseo estaba diciéndoles una gran verdad, pero ellos, siguieron y los dejó. Eliseo: bueno, pues son necios, vayan pues. Y ahí se dieron cuenta que no lo encontraron. Así que miramos que en este pasaje, en estos textos versos que leímos, nos enseña el Señor algunas lecciones importantes sobre Elías y también sobre Eliseo, pero especialmente aquí sobre Eliseo, porque miramos que aquí apunta, por ejemplo, Elías. Si usted se da cuenta, Elías apunta un poco a Juan el Bautista, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Un profeta que llevaría el mismo tipo de ropa que aquel profeta, Juan el Bautista, gritando en el desierto contra un poder nacional. Pero recuérdese que Elías era perseguido por una mujer, Jezabel. Y esta Jezabel quería terminar con la vida de este profeta Elías. Pero cuando meditamos la palabra, miramos que Juan el Bautista también era perseguido por una mujer. Y esa mujer era Herodías. Esa mujer quería desaparecer a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan le estaba diciendo una gran verdad. Ella estaba cometiendo adulterio y otras cosas más. Estaba haciendo muchas cosas allí. Y esta mujer estaba tan enojada que quería, por supuesto, desaparecer a Juan el Bautista. Entonces miramos que tanto Elías, tanto Juan el Bautista, una mujer malvada estaba allí queriéndolos desaparecer. Una mujer malvada. Entonces, si nos damos cuenta, miramos cómo esto va de la mano. Por eso es que el Antiguo Testamento tiene que estar para que estuviera el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos con Eliseo. Eliseo, si se acuerda, Moisés, cuando Moisés va a la presencia del Señor, se queda Josué. Josué también fue un discípulo
obediente, un discípulo que estaba allí con Moisés y fue preparado para una gran misión. De igual manera Eliseo fue preparado para una gran misión. Entonces, Josué, su nombre significa Yahvé es la salvación. Y Eliseo, su nombre significa mi Dios es la salvación. Entonces, miramos cómo Josué y Eliseo son discípulos entrenados, preparados para salvar, para la salvación del pueblo. Eran elegidos, separados para eso. Entonces miramos todo esto como se junta. Es que el Señor todo lo hizo tan perfecto y todo va de la mano. Entonces miramos que esta mujer, Herodías, esto se encuentra allí en Mateo 14 del 1 al 10. Pero dice allí un poquito de Juan el Bautista. Dice en el verso 3, pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor por su esposa Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Todo esto tenía que ver esta mujer malvada y, por supuesto, este hombre Herodes también. Los dos eran malvados. Pero mire cómo presionó esta mujer a la hija para que asesinaran a Juan el Bautista. Todo esto, ¿por qué? Porque Juan el Bautista estaba diciendo la verdad. Él estaba reprendiendo y exhortando allí el pecado de estas personas. De igual manera con Elías. Jezabel estaba haciendo muchas cosas malas con todos sus ídolos y todas sus imágenes. Y Elías, ¿qué estaba haciendo? Elías estaba diciendo la verdad, que era una malvada. Y Acab, allí su marido. Todo esto tiene un porqué. Un porqué el profeta habla de esa manera. Así que Dios tanto habló en el tiempo antiguo como nos habla hoy en día. Entonces miramos que Elías se ha ido, pero Jehová no. Yahvé no. Elías se fue, pero Jehová no. Dejó allí a Eliseo para que siguiera. Entonces Eliseo sigue el mandato del Señor, sigue con esa porción doble y sigue para adelante siguiendo el orden que el Señor, por supuesto, había mandado le había revelado también, porque en el proceso de Eliseo el Señor le iba revelando qué hacer y qué no hacer. Y él sabía todo lo que acontecía, lo que se movía en esos días, en ese tiempo de Eliseo. Entonces él iba a hacer su misión y en cuanto iba a hacer la misión, se encuentra con unas situaciones que él tenía que resolver, situaciones con resolverlo con los milagros. Recuérdense que tenía la doble unción, la doble bendición, por lo tanto él tenía el poder de la unción para hacer milagros. Entonces ahí se le presenta el primero y él hace el milagro y cura, sana aquella agua que estaba contaminada. Luego también de repente sale allí un joven burlándose de él y él da una palabra y vienen unos animales allí y bueno, ahí sucede algo que muere aquel joven y algo que fue una palabra que él declaró. ¿Por qué? Porque se estaban burlando de un profeta. Bueno, eso ahí hace este milagro y ahí ya estaba haciendo la misión que el Señor le había mandado hacer a Eliseo. Pero en todo esto, ¿a dónde vamos? La fidelidad de ese discípulo. La fidelidad, la lealtad, hermanos, qué importante, la obediencia, la integridad.
Este es el resultado, cómo el Señor empieza a usar a las personas cuando le somos fieles al Señor, cuando somos íntegros, no solamente en una área, no solamente en la que nos conviene. No, el Señor demanda en su palabra que seamos íntegros, que seamos fieles en todas las áreas. Así que estos discípulos llenaban todos los requisitos como un verdadero discípulo. Y por eso el Señor los levantó y les daba la autoridad y les dio ese poder, esa bendición para hacer milagros, para hacer muchas cosas. Pero ¿dónde tenían su confianza ellos? Ellos tenían su confianza en Dios. Y esto es lo que nos enseña el Señor, hermano. ¿Dónde tenemos la mirada? Tenemos la mirada en el sistema, en lo que está pasando hoy en día, o tenemos la mirada en Dios. ¿Dónde tienes tu mirada tú, hermano, hermana, familias que me ven, me escuchan? ¿Dónde está tu mirada? ¿Está tu mirada aquí en la tierra o está tu mirada allá en el cielo? Tu mirada debe de estar puesta en el cielo, en Jesús. Tu mirada en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Allí tenemos que tener nuestra mirada, porque alrededor vamos a tener muchos pensamientos y quizás nos vamos a desviar. Pero cuando tenemos la mirada y nuestra confianza en nuestro Salvador Jesucristo, todo va a ir bien, porque nada de lo que se mueva aquí en la tierra te va a mover. ¿Por qué? Porque el único que te ayuda es Dios, el único que nos ayuda es Dios, y nuestra mirada debe de estar puesta en Él. Él es el autor de nuestras vidas. Así que dice en Proverbios 3, ya para terminar, versos 5-6, dice: confía en el Señor de todo corazón, no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. Dice el Salmo 118, versos 8 y 9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Confiar en Dios trae paz al corazón. Esto fue lo que pasó tanto con Elías, tanto con Eliseo. Confiaron en Dios. Mire, Elías fue arrebatado, fue llevado vivo. Este hombre confiaba plenamente en el Señor. Elías, aquel hombre que se entregó de corazón, que sí tenía debilidades, sí, pero su confianza siempre estuvo puesta en el Señor. Y este fue el resultado, fue la recompensa de haberse mantenido fiel al Señor. Eliseo, de haberse mantenido fiel y de haber dejado todo, familia, todo, por seguir al Dios de Elías, tuvo su recompensa, su fidelidad, su obediencia. El Señor le dio el regalo de tener doble porción y de seguir la misión. Ese es un gran privilegio. Pero ¿qué pasa? Fueron hombres que confiaron, depositaron toda su confianza en el Señor, su entrega, su fidelidad, su obediencia. Fueron verdaderos discípulos. Y esto es lo que el Señor nos está hablando hoy en día, hermanos, hermanas, familias. Seamos verdaderos discípulos hasta el final, como lo fue Eliseo, como lo fue también Elías hasta el final. Fue a recibir su herencia, a recibir su recompensa eterna. Fíjese, la confianza, pon tu confianza en el Señor, hermano, hermana. No pongas tu confianza en el hombre, pon tu confianza en Dios. Él es el único perfecto. Pon tu confianza en Él deposita todas tus cargas. Y sabes que cada vez que pones tu confianza en Él, el Señor viene y te da paz. Y esa paz solamente el Señor la puede dar. Paz a tu corazón. Y cuando confiamos en nuestro Padre Celestial, depositamos en Él nuestra fe, depositamos en Él también todo aquello que nos inquieta. Él viene y nos da descanso y sabemos que Él está en nuestro lado y Él nos va a ayudar. Así que yo te animo en el nombre de Jesús. Pon tu confianza en el Señor, pon tu mirada en Jesús. Él es el único perfecto. Síguelo a Él, sigue la palabra, lee la palabra, sigue la palabra. Séle fiel, seamos fieles, seamos esos verdaderos discípulos fieles al Señor. Yo te animo en esto, séle fiel al Señor hasta el final y tendrás esa recompensa eterna en el nombre de Jesús. Allí hagamos esta oración.
Padre Santo, gracias por este tiempo. Señor, sé que usted siempre nos habla justo y a tiempo. Y sé, Padre amado, que quizás un hermano o hermana, o yo no sé, matrimonios, están pasando por alguna situación, pero usted nos está hablando hoy. Un verdadero discípulo se mantiene fiel. Un verdadero discípulo se mantiene en obediencia, en fidelidad, en integridad, en honestidad, Señor, en transparencia. Padre amado, sé que aquí hay verdaderos discípulos. Y Padre, así como Elías y Eliseo depositaron toda su confianza en usted, así también pido, Padre, que su pueblo que me está viendo y me está escuchando y también en las grabaciones puedan depositar toda su confianza en ti, Señor, y puedan descansar en ti, Padre Santo. Dales esa paz, esa tranquilidad que solo tú la puedes dar, mi Señor, y que puedan, Señor, estar seguros que usted está con ellos. En el nombre de Jesús yo declaro esta bendición sacerdotal a sus vidas y declaro que esa confianza ahora se deposita a usted, Señor. Esa carga es entregada a usted. Esa situación que está pasando mi hermano, mi hermana, es entregada a usted. Esa inquietud es entregada a usted. Por lo tanto, Señor, ahora yo declaro que la confianza, Señor, ahora aumenta. La confianza en usted, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, declaro que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, es depositada también en cada corazón. En el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias. He orado honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Familias, recuerde, su confianza debe estar en el Señor. Manténgase fiel al Señor, que el Señor tiene una gran recompensa que le espera. Así que tranquilo, tranquila, Dios está con usted. Confíe en Él. Si en el pasado usted ha visto cómo el Señor le ha ayudado, imagínese ahora. Así que tranquilo, tranquila, Dios está en control y Dios está allí presente. Él no se ha ido. Estos profetas ya partieron a la presencia del Señor, pero Jehová está aquí con nosotros. Él no se ha ido. Él está aquí con nosotros. Él está allí contigo. Él está allí con usted. Él está allí con todos ustedes que están allí viéndome y escuchándome. Y Él está aquí con nosotros también, con mis hijas y con esta servidora. Dios es fiel por siempre y para siempre. Así que séale fiel hasta el final. Bendiciones, pasen feliz noche y recuérdense nuestros cultos. Ahí les esperamos. Bendiciones a todos.